Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Es un gusto poder estar con ustedes en este día y poder compartir estos segmentos de meditación, ¿verdad? En esta serie que se titula ¿Qué hacemos con todo lo que hemos recibido? Está basada en 1 Samuel 3:19 que dice: Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Cómo es que Samuel fue usado por Dios para poder llevar este avivamiento al pueblo de Israel? Fue porque Samuel no dejó caer en tierra la palabra de Dios, no desperdició la palabra de Dios. En su tiempo toda la gente estaba desperdiciando la palabra de Dios, pero Samuel prestó atención. Y el día de ayer mirábamos, ¿verdad?, cuál debe ser nuestra actitud a toda aquella palabra que hemos recibido de parte de Dios en la iglesia, a través de las predicaciones, a través de nuestro devocional, a través de las clases dominical, a través de la clase de iglesia infantil. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, verdad? Y miramos el pasaje de Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y el día de hoy debemos de mirar otra parte, ¿verdad?, de nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Y esta es no solo aprenderla como lo miramos el día de ayer, sino también ponerla por obra. Dios hizo un énfasis muy importante al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en el hecho de poner por obra sus mandamientos. No puse todos los versículos de los que Dios habla de la necesidad de no solamente aprender los mandamientos de Dios, sino ponerlos por obra. Son demasiados los versículos desde Éxodo, desde Levítico, Números, Deuteronomio y todo en adelante, como Dios empieza a decir, no solo es importante aprender estos mandamientos, sino es más importante ponerlos por obra. Es demasiado importante ponerlos por obra. Dios les está diciendo al pueblo la importancia de poner por obra los mandamientos que Él les dio. Y escogí uno de estos versículos y dice así, Deuteronomio 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos, pero no se queden ahí, dice, para ponerlos por obra. A Dios le preocupa, o le interesa, mejor dicho, le interesa que su pueblo no solamente escuche su palabra, sino que la ponga en práctica, que la haga, que la practique. Es tan importante para Dios todo eso. A Dios le interesa que vengamos a la iglesia, a Dios le interesa que escuchemos su palabra, pero el fin de todo ello es que la pongamos por obra. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para tener bendición de parte de Dios. Dice la palabra de Dios allá en Santiago 1:22, en el Nuevo Testamento también dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque uno se engañaría uno mismo si solamente escucha la palabra, porque piensa que así es suficiente. Y no es solamente suficiente escucharla, es necesario ponerla por obra. Este año, hermanos, hemos escuchado tanta palabra de Dios, hemos estado en conferencias, hemos estado en eventos, hemos estado, ¿verdad?, en días especiales, hemos estado en reuniones especiales, o en cada servicio de la iglesia, cada fin de semana, cada miércoles, cada reunión de jóvenes, cada momento en el que hemos podido ser expuestos a la palabra de Dios. ¿Y qué va a marcar la diferencia? Cada campamento, ¿qué va a marcar la diferencia con toda la palabra que hemos escuchado? No solamente decir, oh, qué buen mensaje, no solamente decir, oh, eso estuvo tremendo, sino el hecho de qué voy a hacer con lo que he escuchado de la palabra de Dios, cómo lo voy a poner en práctica en mi vida, cómo eso va a marcar la diferencia en esta área específica en la que he estado batallando. Dios me habló, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a practicar? ¿Cómo lo voy a implementar en mi vida? Esa es la importancia, ¿verdad? Y la base de nuestro actuar, y que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Salmo 103, 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Para ellos es la misericordia de Dios, para los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos
por obra. Qué importante es para Dios, ¿verdad? Que su pueblo ponga por obra sus mandamientos. Que lo pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice, cómo termina su discurso nuestro Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo capítulo 7. Después de tener estos 3 capítulos del libro de Mateo hablando del sermón del monte, dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:24, su conclusión de su sermón dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque está fundada sobre la roca, Jesucristo. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Yo no sé, mi hermano, pero en este año, ¿cómo podría usted describir su vida? ¿Como fundada en la fortaleza, en la roca, o como una ruina? ¿Qué fue su vida este año? ¿Qué fue su crecimiento espiritual este año? ¿Cómo fue su familia en este año? Victoria tras victoria, vinieron lluvias, vinieron a ríos, soplaron vientos, las tentaciones, las tribulaciones, las enfermedades, las pruebas llegaron a su vida, a todos nos llegan, pero a cada quien le golpea distinto, porque hay aquellos que están fundados en la roca y hay aquellos que están fundados en la arena. ¿Cuál ha sido su fundamento? ¿Cómo sé? En la medida en la que hemos practicado los mandamientos de nuestro Dios, la palabra de Dios, poniendo por obra la palabra de Dios. ¿Cómo cuenta usted su vida? ¿Cómo quiere el próximo año 2023 que sea su vida si Cristo no viene? ¿Que sea de victoria o que sea de ruina? El Señor Jesucristo nos deja esta palabra y nos dice cómo será cada uno de nosotros en la medida en que pongamos por obra lo que dice en su palabra. Dios bendiga, hermanos, espero haber sido de bendición y primeramente Dios, nos vemos el día de mañana en un segmento más de meditación y Befi, caminando por fe. Que el Señor les bendiga.